Me dicen para comenzar, o creo que están pasando lista, o empezamos. Empecemos, doctor. La lista al final, si no, mientras se terminan de unir el resto de compañeros. Ya, muchas gracias, empezamos entonces. Bueno, buenas tardes con todos. Se va a exponer hoy día 3 temas: pie equinovaro, clase de desarrollo de cadera y deformidad de columna en niños. Y entonces vamos a hablar una de las 3 patologías o deformidades más frecuentes, ¿ya?, en niños. Una de ellas es pie equinovaro. Es una deformidad muy característica por la deformidad, por la alteración que presenta a nivel de miembros inferiores, donde observamos a grandes rasgos una deformidad en varo, una deformidad en la desviación del pie de manera en adducto y equino, ¿no? Entonces, esto es lo característico en cuanto a la deformidad de los miembros inferiores, que puede ser desde una simple reducción flexible o puede ser rígido, ¿no? Algo ya más severo. Entonces, la frecuencia de esta deformidad es más o menos 1 por cada 1000 niños y va dependiendo la frecuencia a cada país, ¿no? Estar más relacionado con países en vías de desarrollo, ¿ya? Es más frecuente en varones, puede ser bilateral, puede ser unilateral. Su frecuencia más o menos en varón, en bilateralidad es un 50%, ¿ya? Y en cuanto a unilateralidad puede ser un 50% y a predominio del lado izquierdo, ¿ya? También llamado pie sambo, ¿ya? O pie equinovaro, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, observando esta foto, donde prácticamente vemos la deformidad en los 3 planos, es decir, o en las 3 zonas del pie, en el retropié, en el medio pie y en el antepié. En el retropié vamos a ver una deformidad en varo, el medio pie, el varo equino, prácticamente el adducto de la deformidad en la zona del antepié y el pie cao en la zona del medio pie, ¿no? Siguiente. La etiopatogenia es multifactorial, puede estar relacionada con, de manera familiar, herencia familiar, hereditario, o también está relacionado con tabaquismo, madres fumadoras, ¿ya? Estos metabolitos, cuando se produce el tabaquismo, va a alterar la parte vascular, alterando, ¿cómo se llama?, la oxigenación y la alteración o el desarrollo de los miembros inferiores, ¿no? Entonces hay una relación grande en cuanto a madres fumadoras. También hay una relación respecto al uso de fármacos. Uno de ellos es el misoprostol, en donde se ha visto de pie equinovaro por el uso de este tipo de fármacos, ¿no? Que actualmente no se usa, pero se usa de manera, como se llama, indicada por el ginecólogo, solamente en ciertos casos, ¿ya? Y actualmente existe la relación, ¿no? Pie equinovaro. El otro asociación se ha visto con una infección con el virus Zika, en donde prácticamente ha habido una relación en cuanto a la deformidad. Siguiente, por favor. En cuanto a los tipos de pie equinovaro, hay el tipo adquirido y el tipo congénitos. Dentro de los congénitos tenemos los idiopáticos y los no idiopáticos, de los cuales los idiopáticos es el más frecuente, un 82%, ya siendo el más predominante, el más frecuente. Y de los no idiopáticos tenemos a las patologías más severas, ya que están asociadas con otras patologías más aparte de la deformidad de los pies equinovaro, en donde encontramos pacientes con síndromes o neuropatías o pacientes que tienen una deformidad que son posturales, no son no idiopáticos. Siguiente.
El pie equinovaro, como les decía, está relacionado con otros síndromes como la artrogriposis, la mielomeningocele, que se asocia muy frecuente. Son pie equinovaros muy severos, rígidos, ¿ya? En este pie equinovaro está en cuanto a, hay alteración en cuanto a la anatomía, tanto en de la pierna como en el pie y en el tobillo, ¿no? Entonces, generalmente vamos a encontrar alteración de la pierna, del pie, el tobillo en cuanto a la anatomía. Muy aparte de la deformidad, vamos a encontrar, por ejemplo, músculos menos desarrollados, atróficos, tendones más delgados, ¿ya? O calcáneo más pequeños, o el astragalo más pequeño, o una deformidad en equino. Entonces, vamos a ver esa alteración, ¿no? Es decir, vamos a ver cambios en la anatomía, tanto en la parte de la pierna, en el pie y en el tobillo de estos pacientes, ¿no? Entonces, esto se va a caracterizar por un astragalo más pequeño, un calcáneo equino, una deformidad en varo y una rotación interna, ¿no? Hay asociación con otros, con una asociación genética, sí existe una asociación genética, ¿no? Como el gen P1-TX1 del cromosoma 5, ¿no? Siguiente, por favor. La clínica, en cuanto al pie equinovaro, es muy característico. Vamos a encontrar un medio pie en cabo, es decir, vamos a ver el incremento de la altura del arco plantar. ¿Ya? Vamos a encontrar una desviación en adducto, es decir, que el pie se va a desviar hacia la línea media. Vamos a encontrar también un retropié en varo, es decir, la inversión y la aducción del calcáneo, ¿no? Y el equino del retropié, ¿no? Entonces, que es el incremento de la flexión plantar. Entonces, toda esta deformidad va a ser característico en cuanto al pie equinovaro. Vamos a encontrar un medio pie cabo, un antepié en adducto, un retropié en varo y un retropié en equino. Entonces, eso es lo más característico en cuanto a la deformidad de esta patología. Bueno, entonces, en pacientes ya que realizan la marcha o la bipedestación, vamos a encontrar, aparte de esta deformidad, callosidades o alteraciones en cuanto a las partes blandas del pie, ¿no? Por la forma que ya realizan la bipedestación. Van a caminar con la punta de los pies o van a caminar con el borde lateral del pie, ¿no? Entonces, por la deformidad que presenta. Incluso esta bipedestación puede conllevar a unas complicaciones de partes blandas, como unas úlceras, infecciones o infecciones tanto en la parte blanda como en la parte del hueso, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones de pie equinovaro, pero una de las más utilizadas y más aceptada es la de Piraní, en donde esta clasificación de Piraní va a tener varias características del pie para hacer la evaluación de la evolución o la progresión o la severidad del pie. Es muy útil esta clasificación porque nos permite ver la severidad, la progresión del tratamiento y de acuerdo a eso, cuándo realizar una tenotomía si es que persiste el equino, ¿no? Si es que persiste la dirección del pie hacia una flexión plantar. Y también nos ayuda para cuándo iniciar la utilización de unas férulas u ortesis, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta clasificación, la de Pirani, es la que se utiliza más, es la más aceptada. Se caracteriza por medir 6 características del pie. Del retropié se va a evaluar la zona, el pliegue posterior, el equino rígido y el talón vacío, ¿no? Entonces, eso es lo que va a evaluar en el retropié. De acuerdo a eso, se le va a dar un puntaje de 0, de 0.5 o 1 punto.
En la zona del medio pie se va a evaluar la característica de un pliegue que se va a formar en la zona medial, o también se va a evaluar la curvatura del borde lateral del pie y la cobertura del astrágalo. Quiere decir cuando se va a palpar o vamos a palpar mayor cabeza del astrágalo, ¿no? Entonces, igual la evaluación se va a dar de 0, 0.5 a 1. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, esta clasificación de Piraní no va a dar, va a ser útil para realizar la tenotomía, ¿ya? O también, como le digo, es la progresión de la enfermedad. Entonces, cuando realizar una tenotomía, no va a indicar cómo se llama la clasificación de Piraní, ¿no? Entonces, y también nos va a indicar la progresión en cuanto al tratamiento, la evolución del tratamiento. Es decir, si tiene un punto de clasificación de Piraní menor de 5 y no se ha realizado la tenotomía del tendón de Aquiles, se considera leve, ¿no? Es moderado si es mayor de 5 puntos clínicos y no se ha realizado la tenotomía del tendón de Aquiles, entonces es moderado, ¿no? Es decir, así. Si se ha realizado la tenotomía y es mayor de 5, ya se considera severo, ¿no? Es decir, que a pesar que se ha realizado la tenotomía, tiene una puntuación de signos clínicos mayor de 5, es decir, tiene mayor de 5 características que actualmente no se ha corregido, entonces indica que es una severidad, es un paciente probablemente es un pie rígido, severo, ¿no? O recidivante. Siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos la zona en azul, el pliegue posterior, el rojo, que es la zona del pliegue medio, y lo que es la línea verde, que es la división en equino, ¿no? Siguiente, por favor. En las flechas rojas es lo que vemos la curvatura lateral del pie, en donde es uno de los signos que evaluamos en la clasificación de Piraní. Uno de los exámenes importantes también se menciona es la ecografía, ¿no? Donde prácticamente a partir de las 18 o 20 semanas ya podemos hacer un diagnóstico de que este paciente probablemente va a presentar un pie equinovaro. Entonces, la ecografía ahí nos va adelantando en cuanto al diagnóstico, y esto se va a dar cuando se produce el nacimiento, ya prácticamente el diagnóstico definitivo, ¿no? Siguiente, por favor. El tratamiento en sí, ha habido varios tipos de tratamiento en cuanto a la evolución del pie equinovaro. Tal es así que uno de los más aceptados en cuanto al tratamiento es el tratamiento conservador, que significa la colocación de yeso de manera seriada, que es la de tratamiento de Ponseti, ¿no? La técnica de Ponseti. Dentro de las cuales son manipulaciones semana a semana con yesos y colocación, por lo menos un promedio de 6 a 8 yesos, más o menos hablamos de 6 a 8 semanas, por un yeso por cada semana, ¿no? Entonces, como le indico, el tratamiento más indicado es conservador, y dentro del conservador el más utilizado es la técnica de Ponseti. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se tiene que realizar lo más pronto posible. Mientras más pronto se realice el tratamiento conservador con la técnica Ponseti, el resultado va a ser satisfactorio, va a ser exitoso. Es decir, si el tratamiento se realiza ya cuando el paciente ya va a realizar la bipedestación o la marcha, vamos a ver un poco de retraso o va a ser un poco recidivante, ¿no? Entonces, es mejor hacer el tratamiento antes de que realicen la marcha los lactantes, ¿no? Entonces, la finalidad va a ser de que hagamos una reducción tanto de la deformidad que tiene el pie, es decir, la zona de la cabeza del astrágalo, tratar de reducirlo, ¿ya? Y llevarlo el pie de manera a una posición de plantilla, ¿no? Con el objetivo de que tenga un pie plantígrado, indoloro, funcional,
y pueda colocarse zapatos, ¿no? Calzados. Siguiente, por favor. Entonces, acá lo más importante dentro de los tratamientos en el pie equinovaro va a ser el conservador. El tratamiento conservador va a seguir siendo el tratamiento más importante. Como le indicaba, había múltiples técnicas como la de CAI o la de Bexagel y también la de Ponseti, pero dentro de los cuales Ponseti es la más aceptada, la más indicada, y es considerada como el estándar de oro a nivel mundial, ¿no? En la técnica de Ponseti o el método Ponseti consiste en la utilización en dos etapas. La primera etapa consiste en corregir, es decir, mediante la manipulación, tenemos que corregirla en supinación, en abducción para alinearlo, y hacemos una pequeña reducción en la cabeza del astrágalo y colocamos el yeso que va desde el muslo hacia la zona del pie, ¿no? ¿En qué posición? La posición de la rodilla aproximadamente en 90 grados, ¿ya? ¿Y qué tiempo de yeso o de yeso a yeso va a ser por lo menos la colocación de yeso por semana? ¿Cuántas? Por lo menos de una serie de 4 a 8 semanas. Pero hacer la colocación del yeso semana por semana, corrigiendo tanto la aducción, el pie cabo, el varo, ¿ya? Entonces, una vez conseguida la reducción del antepié, entonces vemos si persiste el equino del pie. Si vemos que persiste el equino del pie, prácticamente podemos ahí ya indicarle una ayuda en cuanto a hacerle una incisión en la zona del tendón del Aquiles, que significa la tenotomía del tendón de Aquiles, de manera percutánea, en sala de operaciones o en tópico, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad del instituto o del hospital. ¿Ya? Pero es decir, más del 70% se ayuda con una incisión parcial del tendón del Aquiles, ¿no? Y nuevamente se coloca el yeso por lo menos unas 4 a 6 a 8 semanas posterior a la tenotomía del Aquiles, ¿no? Entonces acá vemos el método Ponseti, la técnica de Ponseti con yesos seriados, en donde prácticamente vemos que de derecha a izquierda, en la parte derecha vemos la colocación del yeso, que prácticamente ahí no corregimos el equino, ¿no? Pero tratamos de corregir el aducto o el cabo, ¿no? El aducto, el cabo y el varo, pero sin embargo el equino persiste. En el segundo yeso de derecha a izquierda vemos que vamos corrigiendo un poco el aducto, ¿no? Y en el tercer yeso vemos que vamos corrigiendo más el aducto y el varo. Y en el cuarto yeso vemos que ya estamos corrigiendo más el varo, más el aducto y un poco el equino. Y en el quinto yeso, que está a la izquierda, vemos que prácticamente ya se está corrigiendo el equino. No en su totalidad, pero más o menos más del 70% del equino, ¿no? Entonces, esa es la serie, que es prácticamente un yeso, es una semana, semana por semana se va corrigiendo la deformidad. Ya, siguiente, por favor. Y una vez conseguida la serie de 6 a 8 yesos, y vemos que si persiste el equino, entonces podemos hacer la ayuda con obviamente previa anestesia local o sedación, una incisión en el tendón de Aquiles, ¿ya? Para corregir el equino, corregir el equino. Entonces se hace una incisión en la zona del tendón de Aquiles y se corrige el equino. Posteriormente se va a colocar el yeso en la posición de plantígrado y continuamos con las series que son de 6 yesos más, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si ya pasamos de la primera etapa a la segunda etapa, habiendo corregido ya prácticamente el equino, el varo, el aducto, entonces vamos a pasar a la segunda etapa, que es la colocación de ortesis. Esta segunda etapa, que es la colocación de ortesis, es la más
complicada por parte de los papás, porque es tratar de conversar con los padres para que ellos estén sensibilizados y familiarizados con el uso de esta férula, que es una férula de Dennis Brown, ¿ya? De deducción. Esta férula se va a colocar en 40 a 60 grados en abducción del pie y 10 a 20 grados en dorsiflexión del pie afectado. Ya, como le decía, esta férula de Dennis Brown tiene que usarse de manera continua. La segunda etapa es el tipo más prolongado del tratamiento, es decir, va a utilizar por lo menos 18 a 23 horas al día en los primeros 6 meses, ¿ya? Y posterior en las noches hasta los 3 a 4 años de edad. Es decir, en la segunda etapa es la más prolongada, es pues un poco agotador por parte de los padres, porque en este caso se ha demostrado que ha habido recidivas en el tratamiento en la segunda fase, ¿no? Entonces es la segunda etapa donde ha habido más recidivas o abandonos por parte del tratamiento, ¿ya? Pero sin embargo, cumpliendo con esto, se va a obtener un éxito más del 90% en cuanto a la corrección de la deformidad del pie equinovaro, ¿no? Siguiente. Como por ejemplo vemos ahí la deformidad en el lado izquierdo y la corrección en el lado derecho, ¿no? Entonces vemos ahí una diferencia abismal con la técnica de Ponseti o el método Ponseti, ¿no? Que es muy importante el tratamiento de manera más temprana antes que realicen la bipedestación, ¿no? Entonces vemos ahí la deformidad en el lado izquierdo que está en abducto, en equino, en varo, ¿ya? Sin embargo, en el lado derecho, con la técnica de Ponseti, corrige prácticamente grandemente, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que esto se da a partir del año, es muy controversial, ¿ya? Porque va a necesitar de tratamiento quirúrgico, pero a partir del año, ¿no? Entonces, ¿por qué a partir del año? Por las complicaciones en cuanto al desarrollo, que en los pies no están de manera, prácticamente casi todo el pie es cartilaginoso en la zona de los niños, ¿no? Entonces, después del año se puede plantear un tratamiento quirúrgico, pero a pesar de eso hay tasas de complicaciones, ¿no? Siguiente. Entonces, se han descrito técnicas en cuanto a la intervención quirúrgica, ya como una transposición del tendón, el tibial anterior, ya, entonces, o liberación de algunas partes blandas de la zona del pie, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento, la técnica de Ponseti se puede utilizar tanto en niños como en pacientes de 3 años, 4 años, 5 años, 7 años, sí se puede realizar. Sí se puede realizar. El tema es que cuando ya tengan más años, puedan ya, ¿cómo se llama?, asociarse con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Con intervenciones quirúrgicas, es decir, con una transposición o transposición del tibial anterior, pueden ser de ayuda mucho en cuanto cuando tengan más años de vida con la enfermedad, ¿no? Entonces, según esto, prácticamente la técnica Ponseti se ha visto resultados muy satisfactorios en un 94, un 99% con esta técnica, siempre y cuando se realiza antes de la bipedestación a temprana edad. Siguiente. Bueno, el siguiente tema es una displasia de desarrollo de cadera. ¿Ya? También la displasia de desarrollo de cadera es una de las patologías más frecuentes, es una de las malformaciones congénitas más frecuentes, ¿ya? A comparación con el pie equinovaro, acá es más frecuente en mujeres, ¿ya?
abarca una grandes deformidades desde una simple alteración de los componentes de la cadera, que puede ser una displasia, hasta una pérdida de la congruencia articular, que es una luxación que puede ser reductible hasta siendo irreductible, ¿no? Entonces, la displasia de cadera es una patología que puede ser una lesión simple como una lesión, como una deformidad tan severa, ¿no? Siguiente. Siendo lo más leve es una displasia acetabular, que es lo más frecuente, ¿ya? Prácticamente es por un desarrollo, una alteración en el desarrollo tanto en el acetábulo como en la cabeza femoral, ¿ya? Pero generalmente mantiene la relación de la cabeza con el acetábulo, es decir, hay congruencia articular entre la cabeza y el acetábulo, es decir, no hay luxación. Eso es característico de una displasia acetabular, solamente hay alteración en cuanto a la formación del acetábulo como en la formación de la cabeza femoral. En cuanto a la subluxación de cadera, hay una incongruencia de manera parcial, es decir, la cobertura del acetábulo no va a serlo mayormente, casi la cabeza del fémur, ¿no? Es decir, se va a producir una incongruencia parcial, no total. En cambio, la luxación de cadera, como su nombre lo dice, ya es prácticamente una pérdida total del contacto entre la cabeza y el acetábulo. Prácticamente esto es una lesión severa, poco frecuente. Siguiente. Entonces, el 98% de las presentaciones son posterior al nacimiento. Entonces, en este caso, cuando son posteriores al nacimiento, se caracteriza por ser una presentación típica, ¿no? Cuando es una presentación atípica, cuando ya se produce la displasia de desarrollo intraútero, es decir, a semanas de desarrollo intraútero, ¿no? Entonces acá se considera ya una presentación atípica, obviamente es más severo la presentación. También el pie equinovaro, como también la displasia de desarrollo de cadera, es multifactorial, es decir, depende de muchos factores, hormonales, genéticos, ambientales, mecánicos, o sea, va a depender de varios factores. Es más frecuente en mujeres, siendo la más frecuente en la cadera del lado izquierdo, ¿ya? Y lateralidad en un 20%, ¿no? Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, está relacionado con equinovaro, embarazos múltiples, madre de talla baja, presentación de nalgas, oligohidrangios, o también el sexo femenino, ¿no? También es un factor de riesgo, ya que esto es una presentación más en mujeres. Siguiente. Entonces, como el desarrollo de la formación de la cadera se da prácticamente en la semana 11, ¿ya? En donde prácticamente ahí ya puede producirse ya la luxación. Como les decía, una luxación en el desarrollo en intraútero se considera una luxación teratológica, es decir, intraútero. Como también puede estar relacionado con otras patologías, la displasia de caderas, como artroliposis o otros síndromes, siendo ya estas presentaciones más graves, o con mielomenicoceles. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, acá debemos tener en cuenta el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz nos va a indicar el pronóstico de este paciente, ¿no? Es decir, si nosotros le realizamos el diagnóstico precoz, el pronóstico va a ser aparentemente bueno. Si no realizamos el diagnóstico precoz a posteriores a más años, meses o años de vida,
vamos a tener más complicaciones en cuanto a al resultado del tratamiento que le vamos a instaurar, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la edad en cuanto hagamos el diagnóstico, ¿ya? Va a depender lo otro, es la inestabilidad de la cadera, ¿no? O sea, va a depender si es una cadera reductible o no reductible, ¿ya? Otra característica que no que son inespecíficos es el pliegue, la simetría de los pliegues, ¿no? La simetría de los pliegues no es está relacionado, pero no es específico en cuanto a una displasia de desarrollo de cadera, ¿no? Cuando ya tengan más meses, puede verse una alteración en cuanto a al rango articular de la abducción, es decir, no va a poder tener mayor rango de abducción, va a haber una disminución del rango en la abducción, ¿no? Entonces eso va a indicar que probablemente este paciente esté haciendo una displasia de desarrollo de la cadera, ¿no? Siguiente. En cuanto a la exploración, en los primeros semanas de vida, vamos a realizarle, o meses de vida, podemos realizarle el test de Galeazzi. ¿Ya? El test de Galeazzi ya prácticamente es un examen que lo realizamos el paciente en decúbito dorsal. Hacemos que las caderas estén flexionadas en 90 grados y las rodillas semiflexionadas, ¿ya? Y vamos a ver la discrepancia de las alturas de las rodillas, ¿no? Entonces, esto nos va a indicar que si una rodilla está más baja en cuanto a la altura, nos va a indicar que la está más baja es la que está alterada, ¿no? La patológica, que probablemente tenga una displasia de desarrollo, ¿no? Siguiente. Como por ejemplo en esta imagen vemos el paciente está en decúbito dorsal, con la cadera flexionada y las rodillas flexionadas, y vemos la diferencia entre las alturas de las rodillas, en donde nos indica que prácticamente ahí vemos una luxación de la cadera, ¿no? Obviamente el test de Galeazzi lo vemos más en niños que tengan más edad, ¿no? O sea, es un test muy tardío, ¿no? Siguiente. El otro test tenemos el test de Barlow, en donde hacemos que el paciente, es un test que hacemos que el paciente esté con las caderas flexionadas y aducidas, y se aplica una fuerza posterolateral, colocando el pulgar en la cara interna, ¿ya? Y el resto de la mano en la cara externa, en el trocánter mayor, ¿no? Entonces el objetivo es producirle una luxación. Entonces si se luxa, vamos a ver un resalte o un clic, entonces prácticamente nos indica que es un Barlow positivo, ¿no? Un Barlow positivo, cuando nos produce la luxación, es positivo. Siguiente. Y ortolani es cuando buscamos la reducción, ¿no? Entonces buscamos la reducción, igual el paciente en decúbito supino, las caderas flexionadas, y hacemos que, ¿cómo se llama? Tratar de reducir, ¿no? Colocamos hacemos, ¿cómo se llama? La digitopresión tanto en el trocánter mayor como en la cara interna, ¿no? Entonces, va a haber un resalte y esto nos va a indicar que prácticamente hay una reducción, ¿no? Entonces nos va a indicar ortolani positivo. Siguiente. Entonces, como vemos acá, en el lado izquierdo, que es que buscamos la reducción, ya, donde vemos en el primer gráfico en el A, vemos, hacemos la abducción para producir la reducción. En cambio, en el Barlow hacemos la aducción para producir la luxación. ¿Ya? De esa manera, estos exámenes los podemos hacer hasta las 6 a 8 semanas, porque en pasado las 6 a 8 semanas ya se pierde la sensibilidad en cuanto a su test, ¿no? En cuanto al test. Entonces, pasadas las 8 semanas, estos test de Barlow-Ortolani ya nos va a ayudar mucho en un niño, en un lactante de 8 semanas, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos va a haber una limitación en cuanto a la erección, ¿ya? En cuanto a la cadera, cuando se le va a hacer el examen de la reducción de la cadera, que es muy frecuente, sí, a partir de cuando tenga meses de vida,
Lo característico cuando uno evaluamos el paciente en el cúbito dorsal y con las caderas flexionadas y evaluamos la abducción, vemos y comparamos ambas caderas. La abducción, vemos que una de las caderas va a tener menos rango de abducción con respecto a la otra cadera, ¿no? Entonces ahí ya sospechamos que prácticamente hay una alteración en esa cadera. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, las más utilizadas, obviamente el diagnóstico va a ser clínico, la que más nos va a ayudar, la evaluación clínica para sospechar tanto en la abducción como en el test de Ortolani, como en el test de Barlow, el test de Alice o Galeazzi, o en la abducción de la cadera, o en cómo se llama la discrepancia de los miembros, es decir, todo el niño tiene un miembro más largo, uno más pequeño, o veo que mi niño tiene una alteración en la marcha, es decir, cuando ya está realizando bipedestación, o más vienen por lo que tienen una simetría en el pliegue, ¿no? Entonces ahí lo hacemos una exploración, una evaluación clínica con todos los test, ¿ya? Y de acuerdo a nuestra sospecha, indicamos el examen, que puede ser, si tiene menos de 6 a 8 semanas, indicamos una ecografía, 4 o 6 semanas, una ecografía, ¿ya? Pero si tiene más de 3 meses, pedimos entonces una radiografía, porque prácticamente a partir de los 3 meses ya podemos ver la osificación de la epífisis de la cabeza femoral. Entonces nos va a ayudar más la radiografía a partir de los 3 meses, y menores de 3 meses, lo ideal que sea 4 a 6 semanas, una ecografía, ¿no? Entonces, que es lo mejor para hacer un diagnóstico por imágenes. Dentro del uso de la ecografía y el uso de la radiografía, la ecografía ha resultado ser como un tamizaje en otros países, ¿ya? Como por ejemplo en Chile, en Austria, se utilizaba mucho la ecografía, o en otros países se utiliza incluso la radiografía, ¿ya? Sigue siendo como tamizaje en pacientes con sospecha el uso de la ecografía, ¿no? Es importante. En cuanto a la ecografía, como les decía, a las 4 o 6 semanas, ante una sospecha clínica, vamos a observar o se va a medir dos partes anatómicas importantes, que va a ser el acetábulo, ¿ya? La parte ósea y la parte cartilaginosa, ¿ya? Entonces, eso es lo característico en cuanto a medir la ecografía. ¿Qué es lo que mide la ecografía? La parte cartilaginosa o la parte ósea del acetábulo. La parte ósea, que es el ángulo alfa, y la parte cartilaginosa, que es el ángulo beta. Entonces, este es un método utilizado por Graf mediante la ecografía, y ha ayudado bastante en cuanto al diagnóstico de displasia de cadera en menores de 3 meses, ¿no? Entonces, un ángulo alfa tiene que ser mayor de 60 grados para que sea normal, y un ángulo beta tiene que ser menor de 55 para que sea normal. ¿Ya? Entonces, acá vemos también la ecografía, vemos ahí las imágenes en cuanto a los ángulos alfa y el ángulo beta, ¿no? En cuanto les decía que el ángulo alfa es la cobertura ósea y el ángulo beta, que es la cobertura cartilaginosa. Siguiente. Acá igual vemos la gráfica del ángulo alfa y beta, ya, por el doctor Graf, y vemos una tabla en donde prácticamente nos indica cuándo es qué tipo de tratamiento vamos a realizarle de acuerdo a la presentación del ángulo, ¿no? La radiografía, que es un método importante de imagen, que es un método de diagnóstico de imagen importante a partir del tercer mes. Antes era de los 4 meses, actualmente es a partir de los 3 meses, ¿ya? Donde ya prácticamente se observan un esbozo del núcleo de osificación, ¿ya? Podemos valorar ahí la articulación en cuanto al acetábulo y la cabeza femoral.
nos va a indicar de manera muy real la posición de la cabeza, tanto en las líneas que más adelante les voy a mencionar, como en los cuadrantes de Ombrendal, que más adelante lo voy a mencionar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Entonces, una radiografía simple de pelvis, ya bien tomada, con paciente en decúbito dorsal, con extremidades en extensión, ya en posición simétrica de ambos miembros. Vamos a trazar varias líneas. Una de ellas es la línea horizontal o la llamada Hilsen-Reinig, en donde va a pasar donde va a pasar esta línea a través del cartílago trirradiado, ya, donde vamos a encontrar que la cabeza del fémur se va a encontrar debajo de la línea, ¿no? Entonces lo normal, ¿no? Lo normal es que se encuentre la cabeza femoral debajo de la línea Hilsen-Reinig, que es una línea horizontal que pasa por el cartílago trirradiado. Siguiente. La otra línea para la evaluación de la radiografía es la línea de Perkins. La línea de Perkins se traza una línea vertical en el borde del acetábulo, ¿ya? En donde nos indica que si está la cabeza femoral fuera, lateral a esta línea, nos indica que es patológico. Si está dentro de la línea de Perkins, nos indica que está dentro del rango normal. La línea de Perkins. La otra línea o curva es la curva del Shenton, ya, en donde se traza una curva en el borde interno del fémur hacia el borde inferior del agujero obturador, ya, y vemos ahí que si la curva es simétrica, estamos en el rango normal, pero si es una curva que es discontinua, estamos dentro de una curva anormal, ¿no? Que no está dentro del rango. Siguiente. Entonces, el otro parámetro para la evaluación radiológica, que es el ángulo acetabular, formada entre las líneas de Hilsen-Reinig, y trazamos una línea acetabular, ya que va todo el borde desde el ángulo, desde el cartílago trirradiado hacia el borde superior externo del acetábulo, ¿no? Entonces ahí vemos el ángulo acetabular, que está formada por la línea acetabular y la línea de Hilsen-Reinig. Entonces, esto es importante ya que nos va a dar un ángulo dentro de lo normal, que son menos de 3 grados hasta menos de 2 años, ¿no? Menos de 2 años. ¿Ya? Y la otra evaluación radiológica tenemos en los cuadrantes de Ombrendheim. Este cuadrante de Ombrendheim está formado por las intersecciones de las dos líneas de la línea de Perkins, la línea Hilsen-Reinig. Entonces nos va a dar los cuadrantes. Un cuadrante superior interno, superior externo, un cuadrante inferior interno y un cuadrante inferior externo. ¿Ya? Entonces, no solamente vamos a tener en cuenta el ángulo acetabular, sino también los cuadrantes. Esto ayuda bastante, nos va a indicar que a pesar que tengamos un ángulo acetabular normal, pero tenemos que el cuadrante de la cabeza femoral está en la línea de Perkins o fuera de o lateral a la línea de Perkins, nos va a indicar que es patológico, ¿no? Entonces, es una ayuda más radiológicamente, ya que si solamente nos guiamos por el ángulo acetabular en cuanto no los cuadrantes, no va a indicar un falso diagnóstico, ¿no? Entonces, de ahí se nos puede pasar un paciente que tenga un ángulo acetabular normal, pero sin embargo el cuadrante de la cabeza femoral está en la línea de Perkins o la cabeza femoral está externo o lateral, ¿no? Siguiente. Ya. A ver, esta es una imagen radiográfica donde una imagen radiográfica frontal en donde prácticamente si trazamos la línea de Perkins o la línea de Hilsen-Reinig o la curvatura, prácticamente nos va a indicar que esté normal, conservado, ¿no? Prácticamente dentro de los rangos normales. Siguiente.
Esta es una von Rosen, donde vemos que está centrado en la cabeza. Siguiente. Sin embargo, acá vemos un grosero, prácticamente luxación de cadera, ¿no? O sea, ni siquiera vemos displasia ni luxación, sino vemos ya algo ya evidente, es una luxación bilateral de cadera, ya prácticamente está alterado casi todos los cuadrantes, la cabeza está en súpero externo, ambas bilateral, una lesión severa, ¿no? Y prácticamente vemos que si trazamos una línea acetabular, prácticamente tiene aparentemente el mayor del rango. Vemos que prácticamente ese ángulo acetabular está muy incrementado de manera bilateral, ¿no? Es una lesión más severa, ¿no? Este paciente. Siguiente. Esto, de lo severo nos pasamos a una imagen normal, donde prácticamente es lo que tenemos que ver en una imagen radiográfica, que si trazamos las líneas, tanto la de Perkin, la de Hinsel-Reiner, la acetabular, y los cuadrantes, no solamente las líneas, sino también los cuadrantes, debemos ver de que esté en una posición normal. Aparentemente este paciente tiene un ángulo de 20 grados acetabular bilateral normal. Si trazamos las líneas de Perkin y la de línea de Hinsel-Reiner, vemos que la cabeza está inferior y está interno. ¿Ya? Entonces vemos de que es algo paciente normal. Ahora la pregunta es, si yo veo esto y veo que el paciente no tiene alguna luxación o subluxación, esto no va a indicar que el paciente esté bien. Radiográficamente puede decir que sí está bien, ¿no? O sea, radiográficamente está dentro del parámetro. Pero si vemos que, si le evaluamos y vemos que de repente hay una subluxación o una inestabilidad de la cadera, eso sí habría que hablarlo más de manera clínica. Es decir, a lo que voy a llevar es de que no solamente basta con ver imágenes, sino también hay que hacer una evaluación clínica del paciente. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el objetivo principal es conseguir una reducción, es decir, que sea no solamente concéntrica, sino también sea estable, es decir, que durante la evolución de este paciente no se produzca la subluxación o la luxación de la cabeza femoral, ¿no? Entonces, el tratamiento exitoso va a depender mucho, como le digo, sobre el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Siguiente. Este es un paciente con una cadera displásica hasta los 6 meses. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Algunas bibliografías indican, incluso hasta el año, menos de un año, la utilización del PABI, del arnés de Pauli. ¿Qué son los arnés de Pauli? Son unas férulas con correas que nos permiten la posición de la cadera en un ángulo de la cadera en 90 grados en flexión, en abducción en 45 o 60 grados, ¿no? Entonces, siempre de manera gradual la deducción, eso sí, resaltando que la deducción sea de manera gradual, ya que esto va a permitir de que no se produzca una osteonecrosis por el uso de arnés de Pauli, que está descrito. Entonces, sí, por ejemplo, en un niño con un ángulo anormal y una cadera inestable, se coloca arnés de Pauli, sí. ¿Ya? En la posición, como le digo, en la flexión de 90 grados de la cadera, en la abducción suave de 45 a 60 grados de manera gradual, ¿ya? Liberarlo si es que durante las series o imágenes ecográficas en semanas está normal, ¿no? Entonces ahí ya nos indica que prácticamente el uso del arnés de Pauli ha sido exitoso, ¿no? Siguiente. Este es el arnés de Pauli, que es una férula de reducción con unas correas que van hacia la parte proximal, ya, en la posición siguiente. Ya, pero si vemos una cadera luxada hasta los 6 meses, ya, y si es reductible, utilizamos el arnés de Pauli. Si con el arnés de Pauli se mantiene la reducción, ya, hacemos evaluaciones radiográficas
¿ya? Y continuamos con la red de Pauli, ¿no? Entonces, aparentemente, la red de Pauli se redujo, lo estabilizó esta cadera displásica o subluxada. Sigue siendo como se llama el tratamiento en estos pacientes que a pesar tienen una eh, eh, cadera luxada, ¿no? Entonces, pero si hay pacientes que no se logró la reducción, vamos a tener que hacer una ayuda en cuanto a con incisiones pequeñas, que es la tenotomía de los aductores, ¿no? Pero eso va a ser intraoperatorio, ¿no? Entonces, es decir, para una ayuda quirúrgica. Siguiente. Pero si son caderas luxadas, es decir, mayores de un año, ya vamos a tener que pensar en otras patologías o alguna eh, eh, utilización de una red de Pauli, probablemente utilizar un yeso pelipédico, ¿no? Durante unas 12 semanas. ¿Ya? Si en este periodo no se no se logra la reducción mediante yeso pelipédico, ya se realiza la tenotomía percutánea de los aductores, ¿no? Ya, como le decía que en menos de un año se puede utilizar la red de Pavlik o la red de Pavlik, el yeso pelipédico no logra la reducción, pasamos a la tenotomía de la percutánea de los aductores, ya hasta dentro del año, ¿no? Si a pesar de eso, pasado el año, o a pesar de todo el tratamiento, no logra la reducción, se debe pensar en una reducción abierta, ¿no? Siguiente. Entonces, pensar en una reducción abierta por pensar en algunos obstáculos en cuanto a la reducción. Probablemente ese acetábulo haya eh, ocupación de repente de una grasa pulvinar, ¿ya? O una cápsula articular tensa, o un tendón del psoas de manera muy prolongada, ¿ya? Entonces, pensar en las partes blandas de la cadera que estén prácticamente obstruyendo o impidiendo la reducción, ¿no? Entonces, hay que hacer una reducción abierta. Generalmente el abordaje en la reducción abierta va a ser anterolateral o anterior. Otros describen un abordaje medial, pero no hay mucha posibilidad de necrosis, entonces realizan un abordaje anterolateral o anterior, ¿no? Para la reducción abierta, para lograr la reducción, ¿no? Siguiente. Este es un yeso pelipédico, ¿ya? Que se coloca de esta manera, prácticamente en la reducción, con una flexión tanto de la cadera y abducción. Siguiente. Bueno, ya en una cadera luxada en mayores de 18 meses, el tratamiento va a ser más invasivo, ¿no? Va a ser más invasivo, más salvataje, más que nada de salvataje o el tratamiento va a ser, ¿cómo se llama?, más agresivo. Se va a hacer osteotomías tanto en la parte del fémur, contacto con la parte de la pelvis para lograr la reducción, ¿no? Siguiente, por favor. Se va a hacer una osteotomía femoral, que va a ser una osteotomía de balización, de rotación o acortamiento, ¿no? Para producir que esta cabeza femoral se reduzca, ¿no? Siguiente. La otra osteotomía, que también se describe como intervención quirúrgica, es la osteotomía pélvica, ¿ya? En pacientes mayores de 3 años, pero esto va a ser, como le digo, una osteotomía tanto de salvamento o reconstructiva, ¿no? del acetábulo. Siguiente. Vemos la osteotomía pélvica como reconstrucción, solamente para mencionarlo. Siguiente. Ahí vemos las diferentes osteotomías, tanto pélvica, ¿ya? Las triples osteotomías, ¿ya?
Siguiente. Las osteotomías de Pemberton. Otro tipo de osteotomía. Siguiente. La osteotomía pélvica, que es el salvamento de Chiari, que es muy utilizada. Siguiente. Entonces, una osteotomía para darle más cobertura a la cabeza femoral. Siguiente. Siguiente. Pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es la deformidad de la columna vertebral. Es una malformación en 3 dimensiones. Prácticamente vemos que la escoliosis, su frecuencia es de 1 a 3% de la población. Ya, vamos a ver en 3 vistas. En una imagen coronal vemos la escoliosis. En una imagen sagital vemos la alteración de la lordosis y la cifosis. En una imagen axial o transversal vemos la alteración en la rotación vertebral. Siguiente. Dentro de la escoliosis, la más frecuente es la escoliosis idiopática, un 75 a un 80%. ¿Ya? Las cuales la escoliosis congénita, que es menos frecuente, pero sin embargo es la más severa, se clasifica en 3 tipos de acuerdo al desarrollo de las vértebras. El primer tipo es fallo en la formación, que es deformidad de tipo 1, el otro es fallo en la segmentación, que es deformidad de tipo 2, y el 3, que es fallo en la formación y segmentación. Cada uno está relacionado con la primera en la vértebra en cuña, la segunda es con la vértebra en bloque o en barra, ¿no? Y la tercera es prácticamente la combinación de ambos. Este tipo de escoliosis congénita está relacionado con enfermedades sindrómicos o anomalías de otras patologías, ¿no?, más severas, hereditarias. El otro tipo de clasificación en la escoliosis neuromuscular son más agresivos, son de curvas más grandes, largas, ya en edades tempranas y con un gran potencial que va a una progresión de más grados por año, ¿no? Es decir, son las escoliosis neuromusculares con curvaturas más grandes. Siguiente. La escoliosis idiopática, que prácticamente les decía que es el más frecuente, más del 80%, se clasifican en 4 tipos. Otros la dividen en 3 tipos. Bueno, acá la tengo en 4 tipos: en infantil, juvenil, adolescente y adulto, ¿no? Todos respecto a la edad: infantil menos de 3 años, juvenil de 3 a 9 años y adolescente mayor de 10 años. Adultos mayores de 18 años, otros solamente consideran adolescente y el adulto como un tipo nada más. ¿Ya? Entonces, si la presentación de la escoliosis es a más temprana edad, aparentemente la evolución va a ser más severa, ¿no? Incluso va a estar comprometida con la parte respiratoria. Siguiente. En cuanto a la evaluación clínica, vamos a tener que evaluar el paciente en varias posturas, ¿no? Primero el paciente en decúbito dorsal, paciente en marcha para ver si hay si se bascula la pelvis o no, o el paciente en bipedestación, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta evaluación, tanto en decúbito o en marcha o en bipedestación, vamos a tener una exploración clínica, ¿no? En cuanto a la exploración clínica en un paciente en bipedestación, el paciente, si lo vemos de manera dorsal, tenemos que evaluar la cintura escapular, la cintura pélvica, la prominencia de las escápulas. Le realizamos un test de Adams, es decir, la flexión ventral del tronco. Decimos al paciente que flexione el tronco hacia adelante y vemos si hay si se forma o no una gibosidad costal, ¿no?, donde va a haber una simetría en la parte dorsal, ¿no? Y si vemos ahí una gibosidad, también se describe la utilización de
escoliómetro para ver la rotación en grados, ¿no? Otros utilizan también el test de plomada. Si vemos al paciente en manifestación en una visión ventral, tenemos que ver también la simetría de los músculos, tanto abdominales como la parte del desarrollo de las mamas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nos va a indicar qué es característicos en las escoliosis neuromusculares. Si hacemos una evaluación lateral, tenemos que evaluar la parte de la cifosis o las curvaturas de la cifosis o la parte de la lordosis, ¿no? En toda su extensión de la columna. Siguiente. Entonces, acá vemos un paciente en una visión dorsal, donde prácticamente vemos aparentemente una alteración de la simetría de la altura de los hombros o de la cintura pélvica y escapular, pero sin embargo le pedimos que haga el test de Adam, es decir, le pedimos que haga una flexión ventral del tronco y vemos que prácticamente no se forma la gibosidad, ¿no? O no vemos ninguna gibosidad en la parte dorsal del tronco, ¿no? Entonces, aparentemente es un paciente con una actitud escoliótica y no es una escoliosis, ¿no? Siguiente. Acá es un paciente, si observamos en la inspección en la zona dorsal, vemos aparentemente que hay una prominencia escapular del lado derecho y vemos una simetría de la altura de los hombros y también vemos una asimetría en la cintura pélvica, ¿no? Tanto pélvica, escapular, como la vemos. Entonces, le pedimos al paciente que haga el test de ADA, es decir, la flexión ventral, y vemos ahí prácticamente, si vemos una alteración en la zona postal, en donde prácticamente hay una gibosidad, ¿no? Entonces, esto sí es prácticamente una escoliosis, ¿no? Una evaluación clínica. Siguiente. Entonces, como les mencioné, este es el uso de un escoliómetro para ver los grados de la rotación. Y en la otra imagen prácticamente vemos una deformidad con las apófisis espinosas, que prácticamente vemos una curvatura, ¿no? Que se dibuja en la apófisis espinosa. Siguiente. Entonces, dentro de las pruebas que utilizamos, la más de ayuda es una imagen de radiografía o una teleradiografía, prácticamente, o una radiografía panorámica de toda la columna, que se ve la parte del cuello, la parte cervical, hasta la zona de la pelvis, ¿no? Entonces tenemos que ver ahí toda la extensión de la columna para hacer un diagnóstico de una escoliosis. Ya es una radiografía posterior y una lateral en bipedestación que tiene que ver toda la columna, ¿no? Entonces, vamos a trazar unas líneas para ver curvaturas. Vamos a observar acá curvaturas estructurales, como vemos las que están trazadas arriba, con una línea al borde de las vértebras y una línea superior. En la vértebra superior, una línea también trazada en la vértebra superior, y en otra vértebra que va hacia la cervical, y otra vértebra que va hacia el tórax, ¿no? O sea, prácticamente vemos dos curvaturas ahí, prácticamente son llamadas curvaturas estructurales. ¿Ya? Hay curvaturas compensatorias, sí, pero que no es prácticamente como para realizar un parámetro de medición, ¿no? En cambio, en estas que están trazadas y se observa las dos curvaturas, son curvaturas estructurales. Entonces, hacemos el trazo de las líneas ya de manera tangencial y vemos un ángulo, nos va a dar un ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo tiene que ser menor de 10 grados. Ángulos mayores de 10 grados nos indica que es un paciente con una deformidad, una escoliosis, ¿no? Que puede ser, de acuerdo a los ángulos, puede ser leve, moderado, severo, ¿no? Entonces, siendo leve de 10 a 24 grados, y moderados mayores de 24 grados, y severas cuando son mayores de 50 grados, ¿no? Siguiente. También le pedimos una radiografía de bending, en donde le pedimos al paciente que esté en decúbito dorsal y haga las lateralizaciones, y vemos la flexibilidad de la columna, ¿no? Para ver cuánto es la flexibilidad de la columna, ¿no? Que también nos ayuda tanto para la planificación quirúrgica y para el diagnóstico.
Siguiente. En cuanto a otro diagnóstico de imágenes, tenemos la resonancia magnética, pero esto nos va a ayudar bastante en la parte de escoliosis de menor proporción, que son en aquellos casos en donde son escoliosis congénitas, es decir, asociadas a síndromes, ¿ya? Donde podemos encontrar, no sé, unas vértebras sin cuña, ¿ya? O en vértebras. Entonces, para eso nos va a ayudar bastante la resonancia magnética. No es una prueba rutinaria, solamente en aquellos casos, por ejemplo, menores de 10 años, donde me escriben anormalidades en pie, en pacientes del sexo, bueno, obviamente el escoliosis es más frecuente en varones, ya, un paciente que tenga una enfermedad neurológica, ya. Entonces, en aquellos casos nos va a ayudar bastante la resonancia magnética, que son un pequeño porcentaje. Siguiente. Ya. En la escoliosis, el tratamiento en una escoliosis idiopática infantil, el objetivo va a ser que las curvas no avancen, ¿no? Entonces, o no conlleven a un síndrome de insuficiencia pulmonar. Como le decía, escoliosis idiopática infantil, menores de 3 años, una de las complicaciones que es que hacen un compromiso respiratorio. La indicación es tratamiento con un corset de manera precoz, ¿ya? En caso que no resulte con esto, puede terminar en un compromiso respiratorio, ¿no? Pero el objetivo del uso de corset es de que esto no avance y de que prácticamente no haya un compromiso respiratorio, ¿no? Siguiente. Una escoliosis idiopática juvenil que es mayor de 3 años, ¿ya? Igual, el tratamiento sigue siendo la utilización de manera temporal el uso de corset, ¿ya? Puede ver de repente que no haya mejoría con este tipo de tratamiento, inmovilización con el corset, sí, puede terminar en un tratamiento quirúrgico, ¿no? Un pequeño porcentaje termina siendo quirúrgico. Siguiente. En la escoliosis idiopática del adolescente, ya prácticamente acá ya vemos que está en vías de la culminación de la parte de la osificación de la columna. Acá sí ya entra o se menciona el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, si son curvaturas menores de 25 grados, se indica la observación, pero si son curvaturas mayores de 25 grados, se indica la utilización del corset y la observación, la evaluación, ¿no? Pero si ya prácticamente son curvaturas más de 50 grados y ha alcanzado una madurez, prácticamente acá el tratamiento va a ser ya tratamiento quirúrgico, ¿no? Tratamiento quirúrgico con la colocación o fijación, una fijación transvehicular o una artrodesis en la columna, ¿no? Siguiente. Entonces, como vemos acá, vemos una escoliosis torácica. Dentro de la escoliosis en la columna, las más frecuentes son las torácicas, ¿ya? Más que las lumbares o las cervicotorácicas, ¿no? Entonces, siendo acá la más frecuente, siendo una escoliosis torácica. Siguiente. Entonces, el tratamiento, como le indicaba, es el primer tratamiento sobre el uso de corset para determinar que no avance, para detener la escoliosis con el uso de corset, es decir, la progresión de la deformidad, ¿no? Es decir, cuando yo tenga mayor maduración o se termine complete la maduración de la columna, va a terminar un tratamiento, lo más probable, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Siguiente. Como les decía, en pacientes mayores con ángulo de COT mayor de 50 grados va a terminar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico actualmente es una fijación transvehicular, prácticamente se va a producir la artrodesis de la columna, ¿no? En este caso se ha realizado una fijación transvehicular de vértebras y vértebras, siendo en la zona torácica, que es la más frecuente, ¿no? Siguiente. Siguiente.
Listo. Si no hay alguna pregunta. Bueno, bueno, damos por terminado, entonces si me preguntan. Gracias, chicos, por la asistencia. Y